Entidades en el mundo real. Hoy, al hablar un poco el tema de hoy, nos ayuda mucho a entender que todo se rige por entidades que están siempre buscando un método de entrar, una puerta de ingresar, una puerta de que ellos quieren tratar de robarte la paz, de distraerte. Así actúan las entidades. No hay ninguna otra forma de que ellos puedan venir porque quieren, vienen porque quieren distraernos, quieren robarnos la paz, quieren quitarlo el gozo, la alegría, colocando un problema con familiar, problema de salud, un problema económico. Esa es la función de esas entidades. Por eso es que es importante conocerlas. Es el mundo real y es el mundo espiritual. Conociendo la rebelión. Recuerde que los sonidos hablan. Por eso es que es importante nosotros elevar un sonido, una voz. Esto lo hemos enseñado muy profundamente en muchas clases, que no es solamente pensarlo, hay que accionar un sonido. Hay que accionar una voz. Porque el mundo espiritual necesita oír una voz para sujetarse o no sujetarse. El mundo espiritual necesita una voz autorizada, donde ese sonido marca una energía, una vibración, una frecuencia, donde pueda ser oída lo que estamos pidiendo. En el cielo ya hemos visto en varias enseñanzas sobre varias rebeliones. En la Biblia también ha habido los dos Adanes, que Génesis, que habla del Adán, y también en Corintios, 1 Corintios 15:46, dice que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida. Ahí se refiere a Cristo, porque Jesús, dice la Escritura, que se fue considerado como el segundo Adán. El primero fue hecho de un alma viviente, Adán. Pero el último Adán, que es Jesús, es el espíritu de la vida, el que da vida. Por eso que interesante que en Adán Dios le dio vida, y este segundo Adán es el dador de la vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Interesante saber de que estamos siendo representados en el mundo espiritual por el dador, el creador de la vida. Ese es el plan importante, porque el primer Adán representa la intención original y el posterior representa la restauración. ¿Por qué la restauración? Porque el primero falló. Como el primer Adán falló, el Señor dice en la Escritura que vino a hacer las cosas de nuevo, lo que menciona Colosenses 2:15, que despojando las potestades, la autoridad, la exhibió públicamente. Pero también nos habla de lo importante en el Colosenses 1:20, que Él vino a reconciliar todas las cosas, tanto las que están en el cielo, las que están en la tierra, a reconciliar. Cuando dice ese texto, reconciliar, no es que Él vino para que se reconciliara Satanás, los demonios, ángeles caídos, no. Las cosas que se pervirtieron o lo que se desordenó, que se desordenó primero el hombre, la rebelión. Entonces Él vino a reconciliar eso, a colocarlas nuevamente en el orden. Eso se llama restauración. El primer Adán, entonces, es la intención original que representa a la intención de lo que quería hacer el Señor. Pero el postrer, que es Cristo, representa la restauración. Por eso que Él vino a restaurar, o a hacernos restitución, o vino a redimirnos de todo lo que alguna vez las entidades se rebelaron. Ahora, Satanás, ¿qué trajo con los ángeles? Y no solamente con los ángeles que trajeron su rango, su jerarquía en el cielo, sino que también una tercera parte de ellos fue el que se va a revelar. Apocalipsis 12:4 nos menciona: y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Al decir estrellas, estamos hablando no literales, sino de jerarquía. Las estrellas representan jerarquía. Por eso el texto también, cuando aplica la Escritura, cuando el mismo Satanás dice: subiré a lo alto, me sentaré junto a las estrellas, no está hablando estrellas literales, está hablando jerarquía. Porque los tronos representan los grados más altos de jerarquía y están en los cielos. Por eso es que Él quería también un lugar alto, porque el Padre tiene trono.
El Hijo tiene trono y Él no tenía trono, que los tronos representan los grados más altos de jerarquía. Entonces Él quería usurpar una gloria, quería usurpar un reino colocándose en una posición que no le pertenecía. Y de ahí mismo, como dice Lucas también, Lucas 10:8, que cayó del cielo como un rayo. Así es el enemigo. Lo del enemigo cae, pero lo de Dios desciende. Y como desciende su gloria, desciende su poder, su manifestación sobre nosotros. Dios le dio al hombre la autoridad para señorear, gobernar, sojuzgar, multiplicar. Esto es muy importante. Nosotros tenemos esa autoridad, pero muchas veces no la aplicamos porque miramos la necesidad, porque miramos el problema, porque miramos el problema económico, miramos la enfermedad, miramos el que están hablando de mal de ti, el que muchas veces eso confronta nuestro espíritu, porque realmente nosotros nos vemos espirituales cuando pasamos necesidades. Ahí realmente vemos quiénes somos o no. Cuando estamos realmente bien en el Señor, no necesitamos ahí saber que estamos bien porque no tenemos problemas, pero cuando pasa una necesidad, ahí realmente sabemos quiénes somos. Cuando estamos viviendo un momento de caos, sé que es complicado pasar necesidades, tristeza, eso todo lo vamos a pasar, eso es normal, somos almáticos, parte del alma, pero lo importante es que no pase una raíz. Cuando pasa una raíz, ahí hay un problema. Por eso si estás enojado con alguien, si alguien te hizo daño, hay que quitar esa raíz. Si hay una enfermedad y esa enfermedad te aflige, hay que quitar esa raíz. Si hay una ira, un enojo, hay que quitar esa raíz que es los males, una raíz difícil de quitar, a menos que el poder de Cristo pueda moverse. Segundo de Corintios 4:4 también nos menciona, en los cuales los días de este siglo cegó el entendimiento del enemigo. Eso es lo que hace el enemigo, que cegó el entendimiento de la persona para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios y nosotros también somos la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces, cuán importante en nosotros reconocer que las entidades en el mundo espiritual siempre van a estar. Siempre van a tratar de colocar caos, que desfallezcamos, que no miremos a Cristo en las personas, sino que miramos la necesidad. Por la desobediencia de Génesis 3 vino la caída. Ahí se legalizó el enemigo, que lo hablamos en algunas clases también. Satanás se transforma en el príncipe de este siglo. Y Juan 12:31 dice, y hasta aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ausejo dice, en este momento de la condenación del mundo, ahora el jefe del mundo. Se fija que ahí está hablando el jefe del mundo, porque el que gobierna el mundo es Satanás, el enemigo, pero con un poder limitado. Es importante aclarar, no es que tenga un poder completo, es limitado. El poder de Cristo es mayor, pero él está tratando de colocar las áreas de contaminación. Es el príncipe de este mundo, es el jefe de este mundo, como dice la versión Ausejo. La versión BLA dice el que gobierna este mundo. Y cuando hablamos del príncipe de este mundo, lo que menciona Juan 12:31, que es el príncipe de este mundo, en el hebreo es la palabra arjón. Arjón es un príncipe, es un soberano, un gobernante, un principado, un magistrado, es una autoridad. Se fija que aquí vemos los conceptos, quién realmente es el enemigo. Por eso que hemos enseñado que en clases, en la escuela y también acá, que para poder realmente reprender al enemigo se necesita una jerarquía, porque el enemigo es un magistrado, es una autoridad, es un gobernante, es un soberano. Ahí están los textos del significado del príncipe. Es un principado, es una persona que tiene una autoridad mayor que todo otro espíritu, mayor que gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritu mundo, mayor que ellos son el principado. Entonces ahí necesitamos nosotros saber qué rango también tenemos. Si el Señor nos dio poder, nos dio dunamis, que es el poder, y nos dio autoridad, exousia, derecho legal, pero siempre y cuando en qué orden nosotros estemos, porque los espíritus también se conocen.
y ellos nos conocen. Satanás entonces queda legalizado aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento, como decíamos anteriormente en otras clases, nadie había echado ningún espíritu. Los demonios hacían lo que querían, el enemigo hacía lo que querían, porque no había alguien con una autoridad que venga a desautorizarlo, hasta que aparece Cristo y empieza a echar fuera demonios. Entonces ahí donde empieza Cristo a tomar legalidad sobre todos los espíritus ilegales. Satanás se movía con el derecho legal sobre los espíritus mundos, hacía lo que ellos querían, las entidades también, todas se movían. Pero aparece Cristo y toma autoridad. Luego nos delegó exousia, nos delegó autoridad. Y él después nos dice lo que dice Lucas 9:1, reuniendo los 12, les dio poder, dunamis, y autoridad, exousia, sobre todos los demonios, y sanar enfermedades. Y aquí hay un texto también que tenemos que mirarlo, porque dice sobre todos los demonios. No dice que te dio autoridad sobre Satanás. Ahí hay un texto que también tenemos que profundizar. No es que nosotros no tengamos la autoridad, tenemos la autoridad, siempre y cuando estemos en el orden y alcancemos jerarquía. Pero cuando dice el Señor que nos dio poder y autoridad, no dice sobre la jerarquía mayor, sino sobre demonios y sobre sanar enfermedades. Ahora, sí podemos nosotros, según la jerarquía, echar fuera a Satanás según cómo estemos, según nuestro nivel. Pero si no estamos bien, mejor no meternos en problema, porque al que reprendamos, a eso va a venir. Es mejor decir, como dijo Miguel, que el Señor te reprenda. Esto nos da la legalidad de hacer las cosas correctamente y bien, para que así no salgamos trasquilados y con problemas al mundo espiritual, porque recuerde que es jurídico. Entonces el Señor nos dio el poder, nos dio la autoridad siempre y cuando estemos en el orden. Mientras estamos aquí en el mundo espiritual hay batalla, pero según su autoridad, según su batalla ganada, según su Dios, será su batalla ganada, según el Dios que creamos. Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. El 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto junto a las estrellas, lo que hablaba anteriormente, que cuando habla de estrellas está hablando de jerarquía, no estrellas literales. Ensalzaré mi trono, la Valera dice, colocaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio y me sentaré a los lados del norte. Eso es lo que quería hacer el enemigo. 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Mire el atrevimiento que quería hacer el enemigo. Seré semejante. Eso significa que el enemigo no es semejanza de Dios. Este es un texto muy profundo. El enemigo no es semejante a Dios, porque no es algo de que en el mundo espiritual, que nosotros somos una creación, pero una creación de semejanza. Pero el enemigo no lo es. Subiré, dice, y seré semejante. Esto es muy potente porque nos da mucho a entender. Seré semejante al Dios Altísimo, que es el León. Ahora, todo este texto es muy profundo porque nos da claramente el entendimiento en que Él es un usurpador. Quiere usurpar, quiere tratar de hacernos decaernos, pero nosotros tenemos el poder porque nosotros somos una creación de Dios como ser espiritual, pero a la vez también somos semejantes. Somos semejanza de Dios. El enemigo no es una semejanza. Mire qué importante es este texto. Solo el enemigo, las entidades, las creaciones de serafines, querubes, arcángeles, ángeles, Luzbel, cuando estaba bien, eran creaciones de Dios.
Pero el Señor a nosotros nos creó igual a ellos, pero nos hizo semejante. Y más, hasta imagen. Y más, hasta semejanza. Lo que no tienen las creaciones. Un texto muy, muy hermoso, muy profundo. Ahí aplica Génesis capítulo 1, versos 26-27, que el Señor nos dio poder, autoridad, señorear, juzgar, fuimos semejantes a Dios. Entonces el enemigo ahí claramente dice, y seré. ¿Por qué dice y seré? Porque no lo es. Porque no lo era, ni lo será. Porque solamente fue una creación que Dios hizo. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Y aquí vemos también lo de las piedras, que lo estuvimos estudiando en otra clase, que él estaba en el huerto, ahí se paseaba. Él estuvo bien. Hubo un tiempo que él estuvo bien en Edén. Y junto a las piedras preciosas se paseaba. Tenía estas piedras preciosas de sardio, topacio, diamante, crisolio, unice, berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda. Las 9 piedras que tenía Lubel en su pectoral. El sacerdote tiene 12. Más 2 piedras pequeñas que eran Urim y Tumim. Y el oro, que lo hemos hablado, que no quiere decir oro, sino son los pifanos o el ornamento que era incrustado de oro, pero no es una piedra. El oro no es una piedra. Esto es importante porque nos ayuda a entender cómo el enemigo quiere introducirse a través de todo esto. En Edén estabas, dice, en el jardín de Dios. La versión CST. La versión BMM dice, vivías innumerables piedras preciosas adornaban tu manto. Ese es el pectoral que él tenía. Ezequiel 28:14 nos dice que él era un querubín. Y todo querubín es cubridor, cubre gloria. Cubría la gloria de Cristo. Y él fue el que se reveló. El verso 15, perfecto eran todos tus caminos hasta que se halló en ti la maldad. Dice lo que es Valera. Y fuiste lleno de iniquidad. Y en el verso 15, que dice también que se halló en ti maldad, en la original dice se halló en ti la iniquidad. Y ahí comienza el caos. El enemigo entra en la iniquidad, el espíritu de la iniquidad, y comienza a hacer el caos, a hacer la maldad en el reino. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura, dice. Te corrompiste con tu sabiduría, porque él tenía sabiduría. Él era el más hermoso, por eso se llama Luzbella, Lucifer, el más hermoso de todo lo que es las creaciones de Dios. Pero por su hermosura se engrandeció, se corrompió. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que Dios nos da, que lo que Dios nos da es hermoso, pero se puede corromper si no lo cuidamos. Lo que Dios nos dio, cuidémoslo. Si Dios te dio el área de predicar, de enseñar, de maestro, de maestra, cuídalo, que no se pueda corromper. Si Dios te dio el don de sanidad, de echar fuera demonios, cuídalo, que no se pueda corromper. O cualquier área, cualquier don, hay que cuidarlo. O también los talentos. Siempre mencionamos en la escritura los ángeles con los nombres angelicales. Y aquí hay otro dato interesante también que aprender, que vemos los nombres propios. Cada vez que vemos un nombre propio en la escritura quiere decir que es una jerarquía alta. Lo mismo de las tinieblas. Cada vez que mencionamos las potestades, que lo estamos estudiando en la escuela, las potestades de Jezabel, Luzbel, Azazel, todos son potestades. Y si son potestades, son jerarquía alta por ser nombre propio. Pero en el reino de Dios también tenemos serafines, querubes, arcángeles y ángeles, que son también grado alto. Y de entre ellos también tenemos a Gabriel, tenemos a Miguel, a Rafael, a Luzbel. Y dato interesante, que todos terminan con él. ¿Por qué? Porque él, en el original hebreo, significa Dios. Dios. Por eso Dios dijo, yo soy Él. Yo soy Él. O sea, está diciendo, yo soy Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo soy Él. 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 Él significa soy Dios. Qué interesante cuando podemos profundizar y saber de que a pesar de que el enemigo se haya revelado, mantiene siendo una creación de Dios. Las creaciones de Dios
no pueden ser destruidas. Fíjate, interesante eso. Ninguna creación puede ser destruida, porque podría destruir a la que se reveló primero, la iniquidad, la sabiduría, la sofia, pero no la puede destruir, porque fue una creación de él, salió de él. Luzbel, que se reveló, creación de él, no las puede destruir. Los ángeles caídos salieron de él, creaciones, no los puede destruir. Ahora, ¿cómo entonces la Escritura dice que en los últimos tiempos van a ir al infierno, al lago de fuego, los que estén en el infierno, que también hay ángeles caídos? Ahí aplica Judas capítulo 1, verso 6, ángeles que están encadenados, ellos van a ser pasados al lago de fuego. Pero como hablamos, las creaciones no se pueden destruir, no se pueden destruir ninguna, pero Dios va a colocar, como ellos también pueden corporizarse, Dios va a permitir que ya en los últimos tiempos, después de la guerra de Armagedón y todo eso, van a ir al lago de fuego. ¿Y cómo van a sufrir? Si son creaciones, son espíritus, le va a colocar cuerpo. Lo mismo que las personas que están físicamente van a ser trasladadas del infierno, del Gehenna al Tártaro, que es el lugar donde van a estar por los siglos de los siglos en un cuerpo en sufrimiento. Ahí los ángeles, aún Luzbel, los ángeles que se revelaron, aún los Satanás, él va a tener un cuerpo como humano, físico, y va a sentir el dolor por los siglos de los siglos. Importante hoy todo lo que hoy estamos viendo a través de la palabra del Señor. Y hemos visto las entidades. Creo que a través de esta palabra que ya hemos visto, es importante entonces saber de que todo lo que Dios quiere hacer es producirnos bendición, darnos paz, darnos fortaleza, darnos una guianza, dando una directriz en el Espíritu de Dios, para que podamos nosotros entender que el mundo espiritual siempre van a haber entidades. No porque estemos en Cristo no vamos a pasar dificultades, no vamos a pasar persecución, vamos a vivir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia. Entonces, si confiamos, podemos hacer las cosas mejores. Esta es la palabra. Que Dios nos siga guardando, nos siga bendiciendo y creamos a un milagro, que el Señor puede hacer un milagro. Así que vamos a aprovechar también de orar. Vamos a presentar las peticiones delante del Señor, y si hubieran, las coloca ahí rápidamente para ir orando, creyendo al Señor y creyendo que el Señor se va a glorificar, porque hoy somos más. En la ley del acuerdo creemos que el Señor nos bendice y podemos recibir su plan y su